La culminación del conflicto armado interno se concretó a través de años de negociaciones entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, mediadas por la Organización de las Naciones Unidas. Entre los numerosos resultados de las negociaciones surgió el Decreto 145-96. Este instrumento jurídico fue denominado como Ley de Reconciliación Nacional y su objetivo fue el de alcanzar paz entre los bandos involucrados en el conflicto armado interno. Esta medida establece una amnistía parcial tanto para los miembros del Ejército de Guatemala como para las fuerzas insurgentes de la guerrilla, que los exime de responsabilidad penal por delitos políticos y comunes conexos. Sin embargo, la ley establece que la amnistía no aplica a delitos como secuestro, desaparición forzada y tortura, así como aquellos determinados como imprescriptibles de acuerdo al derecho internacional. Dentro del decreto también se establecen compromisos del Estado de Guatemala para el resarcimiento digno de las víctimas del enfrentamiento armado, así como los procedimientos que el Ministerio Público debe ejecutar para perseguir crímenes de guerra. Sin embargo, el 25 de enero del 2018, el Pleno del Congreso conoció un proyecto de ley que pretende hacer cambios profundos. El documento legal aplicado ese día fue bautizado como Iniciativa 5377, reformas al decreto 145-96, siendo una propuesta del diputado Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional, PAN. Iniciativa mía, el año pasado como presidente de la Comisión de Legislación, le di dictamen favorable. Están excluidas de la ley 4 delitos. Genocidio no aplica porque fue aceptado en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Los otros tres son tortura internacional, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. Independientemente de que no existiera una ley que tipificara un delito, Guatemala había ratificado instrumentos internacionales que sí los tipificaban, porque eran producto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas esas iniciativas, digamos, todas esas convenciones, tratados internacionales, tienen un referente histórico también, ¿verdad? Causado durante las conflictividades mundiales. Y Guatemala ratifica esos instrumentos internacionales. Entonces no se podía considerar que porque no había tipificación del delito, no se podía aplicar una ley con carácter retroactivo. Varias bancadas defendieron el carácter aclarativo y correctivo de la iniciativa, alegando principios como la irretroactividad de la ley, la pertinencia de juzgados militares a los casos por genocidio y la nula aplicación de una amnistía recíproca para todas las partes, puesto que existe una mayor cantidad de procesos contra militares que contra guerrilleros. Ese sentimiento, esa molestia que sentimos nosotros los militares, es que se me está juzgando y no es una justicia pareja, ¿verdad? Como un ejemplo, ustedes van al Ministerio Público y encuentran que en la fiscalía que persigue a los militares hay más de 100 fiscales, ¿verdad? Mientras que la fiscalía que persigue a los guerrilleros solo hay 2. Ve uno y ¿por qué? ¿Por qué la estructura para perseguirnos es más fuerte que la que persigue a los que violaron las leyes de la República? Es un punto válido, es muy interesante cuestionar a las autoridades judiciales de por qué solo persiguen a un cuando no. La evidencia científica apunta a que la mayor parte de crímenes del conflicto armado interno fueron cometidos por el ejército, y en una menor cantidad por los grupos paramilitares o los grupos guerrilleros. Evidentemente eso va a llevar a que haya menos responsables guerrilleros y más responsables militares.
Incluso hay documentos que tiene el ejército, que si el ejército los abre y los pone a disposición de la fiscalía, podrían ayudar a encarcelar a más guerrilleros. Pero por alguna razón el ejército no los quiere abrir. Es decir, creo que hay que entender que el ejército tiene un papel clave en que haya justicia para las víctimas también, es decir, y para que se persiga a los guerrilleros. Es importante tomar en cuenta ese punto. Los 7 artículos propuestos en la estructura de la iniciativa pretenden exculpar las condenas de los militares y guerrilleros que fueron encontrados culpables de delitos de lesa humanidad, a través del debido proceso, procurando su liberación inmediata. Para la población en general, creo que básicamente lo que representa esta ley es impunidad. Sabemos que las personas que han buscado justicia desde los hechos sucedidos en los años 80, más de 36 años, y que han logrado judicializar ciertos casos y lograr una sentencia donde han sido condenadas personas, pues obviamente para ellos, imagínense, va a ser un revés tremendo el hecho de que se les diga que las personas que están presas por los que cometieron van a ser libres, ¿no? Lo que deberíamos de haber hecho es fortalecer esa ley de reconciliación nacional, pero no amnistiar delitos simplemente por amnistiarlos. Deberíamos de haber tenido entonces sí una verdadera, digamos, reconciliación, pero a través de haber hecho reformas que ayudaran a esa reconciliación. Pero no solamente aquí se terminó todo porque hay una ley de punto final y yo quiero favorecer a un grupo en específico. Yo creo que ese es el gran pecado que tiene esta reforma, ¿verdad? Que no es reforma, es realmente derogar la ley de reconciliación nacional y colocar una ley de punto final. Una ley de punto final que, como dicen, aquí terminó todo. Entonces debemos de empezar otra vez a hacer otra ley de reconciliación nacional, o cómo está la situación. O así nos quedamos, aquí nunca pasó nada. Aquí pasó. Aquí hubieron violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército de Guatemala y por la guerrilla guatemalteca. Ambos cometieron violaciones a derechos humanos. No se puede visualizar tal iniciativa como una propuesta legal aislada que solo pretende reformar un estatuto arcaico, sino que debe ser reconocida como una lucha social que integra a muchos actores y sobre la cual se juega una gran variedad de intereses. Para visualizar con mayor exactitud el fenómeno, se realizará un breve análisis de la iniciativa según la teoría sociopolítica del sociólogo francés Pierre-Félix Bourdieu, apoyándose gráfica y teóricamente en la teoría de conjuntos del matemático británico John Venn. Gracias a los análisis mencionados, pudo deducirse que la iniciativa 5377 es un instrumento del marco jurídico, orientada a la obtención del poder social de los campos dominantes sobre los campos dominados. Esencialmente, la iniciativa es una estrategia del campo institucional del Congreso de la República, mediada por el campo político para beneficiar a los agentes del campo militar. Su finalidad práctica es la deconstrucción de los logros históricos del campo de víctimas del conflicto armado interno, pasando por la violación de los principios estructurales que originan el campo de las instituciones de derechos humanos. Para otorgarle legitimidad, se estructuró una campaña mediática que favorece hacer pasar desapercibida la iniciativa en los contenidos del campo de medios de comunicación, como un canal para la generación de prácticas y hábitos que apoyen las medidas de amnistía que propugna la ley. De esta forma se fortalece el ilucio del campo de las posiciones, cuyas estructuras internas son fuertemente atacadas por las emisiones informativas, críticas y cuestionadoras del campo de los medios de comunicación alternativos. La obtención de este capital obliga a los agentes de cada campo a emplear cualquier estrategia compleja que permitan las reglas del juego establecidas por los campos supraestructurales como el campo económico y el campo religioso. Por ello surgen diversas batallas simbólicas que se dan en todo el universo social, como la difusión y propagación del discurso ortodoxo de los dominantes contra la emisión y construcción del discurso heterodoxo de los dominados. La producción y reproducción de la violencia simbólica de los campos que ostentan el poder frente a la defensa y educación contra la violencia simbólica de los campos que buscan el poder.
También coexiste una batalla entre la conservación y sujeción del capital simbólico del campo de las posiciones sobre la búsqueda y lucha por el capital simbólico del campo de las tomas de posición y, por último, el aprovechamiento, cooptación y subjetivización de las prácticas jurídicas de las reglas del juego de los sectores favorecidos por la ley contra la alternación, protección y objetivización de las prácticas jurídicas de las reglas del juego de los sectores afectados por las disposiciones de la ley. El objetivo de estas luchas es la puesta de capitales de cada campo, entendiéndose que a mayor cantidad de capitales y agentes en juego, mayor posibilidad de obtener el capital simbólico. En conclusión, el juego que definió la iniciativa 5377 para los campos interesados en la obtención del poder social es desbalanceado. Esto implica que el campo de las víctimas del conflicto armado interno está en una severa desventaja respecto a la gran estructura que controlan los campos dominantes, provocando que sus agentes no puedan construir la realidad con base en su ilusio, pues son carentes de poder social y son producto de una distinción que los campos dominantes han preferido relegar al pasado. La iniciativa 5377 forma parte de una agenda regresiva del Congreso de la República, pues su aprobación implicaría un claro retroceso para el fortalecimiento del Estado de Derecho de Guatemala. Gracias al sistema de pesos y contrapesos del Estado, la Corte de Constitucionalidad tendrá la última palabra en el asunto. Sin embargo, es pertinente tomar en cuenta el contexto del país durante la promoción de la iniciativa, pues con las elecciones generales 2019 acercándose, es probable que la intención de quienes impulsan no sea aprobarla, sino usarla como un distractor para ocultar ilegalidades que pueden surgir. De cualquier forma, algo queda claro, esta iniciativa es un instrumento disuasivo para conservar el poder de los sectores dominantes.